Mis amados hermanos, hermanas, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Qué gozo nuevamente podernos encontrar en esta circunstancia para tomar de la palabra del Señor la fuerza y la esperanza en el camino en esta vida hacia la eternidad. ¿Por qué digo que qué gozo encontrarnos en esta circunstancia? Hermano, porque tú estás en casa, yo estoy en la mía. Gracias a Dios estamos en paz. Dios nos ha bendecido en una nación que pese a toda circunstancia histórica, circunstancial en su momento, nos encontramos en paz. Nos encontramos en paz en nuestras casas, tenemos sustento, tenemos abrigo, tenemos alimento y eso es más que suficiente para dar gracias a Dios y caminar en una vida bendecida y en una vida de contentamiento. ¿Por qué hablamos del contentamiento? Porque en ocasiones nos sentimos apesadumbrados, entristecidos por las pocas cosas que nos faltan y no agradecemos a Dios las muchas cosas hermosas y bellas que nos rodean. Tu casa, los satisfactores económicos, todo aquello que te permite tener una vida bendecida por Él en esta tierra. Las circunstancias de algunos siervos de Dios como Jeremías eran muy diferentes. A pesar de ser un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre, con una comisión desde el principio, sin embargo, la época, el tiempo que le tocó vivir a Jeremías fue demasiado complicado y difícil. Sin embargo, el consuelo de Dios, la respuesta de Dios, la bendición de Dios siempre estuvo con él. Y me gustaría iniciar hoy en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, porque Lamentaciones es precisamente eso, los lamentos por un pueblo que se había alejado de Dios, por un pueblo que estaba sumido en las consecuencias del pecado. Sin embargo, Dios con ellos siempre. Y expresa Jeremías lo siguiente, libro de Lamentaciones, y que es un mensaje para nosotros hoy también. Versículo 21, capítulo 3 de Lamentaciones. Esto traigo, dice, a mi corazón. Esto traigo a mi corazón. ¿Qué es lo que cada día llevamos a nuestro corazón? Llevamos aquellas cosas en la circunstancia que nos rodea, que nos ocasiona tristeza, que nos apesadumbra, que lleva nuestra vida hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué es lo que traemos a nuestro corazón? ¿Qué es lo que cargas en tu corazón? Probablemente tengas algún familiar enfermo, probablemente alguna circunstancia difícil que estás viviendo, probablemente alguna situación de bonanza diferencial en cuanto a otra época, pero ¿qué traes a tu corazón? ¿Traes agradecimiento o quieres traer más riqueza, más planes para incrementar tu riqueza, la situación de vida que tienes? ¿Qué es lo que traemos a nuestro corazón? La vida de Jeremías era difícil, oprimido por decir la verdad, no oprimido por el pecado. El pueblo estaba oprimido por el pecado, él estaba oprimido por hablar la verdad, por hacer querer volver a un pueblo hacia los caminos del Señor, que pudieran caminar en la victoria de Cristo, que pudieran caminar en la victoria de la santidad, de la fortaleza que Dios les daba. Dice, en esas circunstancias, dice Jeremías, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Hermano, lo que traemos a nuestro corazón es lo que nos hace caminar en esperanza. Y no solamente caminar en esperanza, sino que nos hace caminar gozosos. Un pueblo sin esperanza, una persona sin esperanza. ¿Y la esperanza qué es? El deseo de algo que se cumplirá. La esperanza es una expectativa que habrá de cumplirse. Y si nosotros caminamos sin esperanza, ¿cómo podremos esperar una vida gozosa, una vida de fortaleza si caminamos sin esperanza? Por eso en semana anterior decíamos acerca de Cloé, los que iban a Emaús, que caminaban desesperanzados, los discípulos amedrentados, porque la esperanza había terminado para ellos. Pero dice la Escritura, tú eres la esperanza de Israel, el Señor es la esperanza. Entonces, Jeremías, esto traigo a mi corazón. Esto traigo a mi corazón, Cleofas. Esto traigo, el de camino a Emaús. Cloé era otro, era de Corinto.
Esto traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza. Que las misericordias, nos vamos a tener aquí en versículo 22, que las misericordias del Señor jamás terminan. Qué hermosura. ¿Por qué caminamos con esperanza? ¿Por qué tenemos este camino de esperanza? Porque sabemos que las misericordias del Señor jamás terminarán. Aún en la incircunstancia que se encontraba Jeremías, en el lamento por aquella situación de su pueblo, esto traía a su corazón. ¿Qué es lo que vas a traer a tu corazón hoy? Vamos a traer el desasosiego del temor o la esperanza. ¿Qué es lo que vamos a traer a nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestras familias? ¿Qué es lo que los pastores vamos a transmitir a la congregación? Aquello que Dios ha depositado. No lo que nosotros queremos ver, sino la palabra que Dios ha depositado en nuestro corazón. Así como Cristo no habló por su propia cuenta, sino habló lo que el Padre le dijo. El Padre del cual decíamos ayer en Mateo capítulo 6, que Él está en el cielo, que está santificado. Padre, santificado sea tu nombre, está en el cielo. No traemos nuestro mensaje, traemos el mensaje eterno. Y ese mensaje eterno es el que nos hace tener esperanza, el que nos hace tener fuerza, es lo que nos hace caminar sabiendo que aquel deseo, aquella palabra que Dios habló, habrá de cumplirse. Por eso traemos a nuestro corazón. ¿Qué es lo que vas a traer a tu corazón? En esta mañana, por la bendición de Dios, ¿qué estamos trayendo a nuestro corazón? Estamos trayendo la palabra. Qué hermoso que en la mañana traigamos un momento de oración a nuestra vida, traigamos un momento de encuentro de la palabra, porque salimos como los israelitas por la mañana a recoger el maná que Dios quiere, que Dios tiene tendido sobre aquel suelo, aunque sea poco, pero aunque sea poco, el maná que recojamos será suficiente. No por poco, dice la Escritura, va a sobrar o va a faltar, si es mucho. Cada uno recoge lo suficiente para la porción de su alma, de su corazón. Y hoy la porción de la palabra que Dios nos está enviando es: esto traemos a nuestro corazón, que las misericordias del Señor nunca terminarán, jamás terminarán. Por eso tengo esperanza. Esperanza, decía Jeremías, de que algún día esto terminará. No porque nosotros nos volvamos a Él, y es lo que muchas veces no entendemos, sino porque la misericordia del Señor jamás termina. Muchos habían vuelto al Señor. Sin embargo, la vicisitud continuaba. ¿Qué era lo que terminaba con todo? La misericordia de Dios. Por eso, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. ¿Qué traes en tu corazón? Dependiendo de lo que traigas en tu corazón, de lo que traigamos, traeremos o no esperanza. Pero la palabra de Dios siempre trae esperanza a nuestro corazón. El Cristo trajo el mensaje del Padre, no su propio mensaje, el mensaje del Dios, el Padre. Por eso había esperanza. Y ese mensaje fue cumplido por su resurrección, y eso nos permite tener esperanza a nosotros, esperanza de vida eterna. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca, dice la Escritura, fallan sus bondades. Un carro nuevo te va a fallar. Una casa nueva va a tener sus errores, te va a fallar. El hombre te va a fallar. Los padres te van a fallar. Los pastores te vamos a fallar. ¿Por qué? Porque somos limitados, somos finitos. Nuestro poder no es suficiente. A quien te acerques humanamente te va a fallar. El único que no va a fallar es nuestro Dios. Es el único que nos va a responder. Es el único que nos va a levantar. Cuando Pedro se estaba hundiendo, no gritó a sus amigos: ayúdenme, compañeros, Juan. Tampoco dijo: acérquenme la barca. Ni tampoco nadó hacia atrás, hacia la barca, queriendo llegar a una salvación. ¿Qué dijo? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y muchas veces nosotros, en lugar de extender nuestra mano a Dios, ahí pedimos al compañero: Jacobo, Juan, ayúdame, acerquen la barca. O tratamos de regresarnos a la barca, como hizo el pueblo de Israel en figura semejante y paralela,
cuando estaban perseguidos por Faraón. Hay que regresar a Egipto. ¿Cómo vas a regresar a Egipto? Si aparte de Egipto te viene persiguiendo el que estaba en Egipto. O sea, no tenemos escapatoria. Aparte, te viene persiguiendo. Y te viene persiguiendo ¿para qué? Para volverte a estar en esclavitud. Y qué bueno que no nos alcanzó. Porque si en Egipto nos dobletearon el trabajo, imagínate ahora regresándonos atrás otra vez. Por eso el volverse después de conocer a Cristo hacia atrás no deja nada bueno. No deja nada bueno. Deja mayor opresión, así como hacían los dueños de los señores en tiempos de esclavitud, tanto en Europa como en Estados Unidos. Al esclavo que huía, el castigo era mucho peor. Y Él nos ofrece la libertad. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Y esta mañana, a diferencia de la otra, son nuevas, dice. Sus bondades son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Por qué es grande la fidelidad de Dios? Porque a pesar de la circunstancia en que se encontraba el pueblo, la fidelidad de Dios permanecía con ellos, hablando. Y aquel que se acercaba como el amigo de Jeremías fue protegido, fue guardado. Y Jeremías fue guardado y protegido por aquel pueblo mandado por el Señor que fue llevado a ejecutar juicio contra el pueblo de Israel. Todo el pueblo se fue, Jeremías permaneció. ¿Qué es lo que permanece al final? El que hace la voluntad de Dios, como hablábamos ayer. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, decía nuestro amado hermano Juan. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién permaneció en Jerusalén? Jeremías. ¿Qué quieres, Jeremías? ¿Quieres irte? ¿Quieres quedarte? ¿Está tu campo? ¿Está tu casa? Dios guardó todo lo suyo. Esa es la esperanza que jamás termina y es la esperanza que nos hace permanecer en gozo. Ahora bien, ellos recibieron una casa terrenal, nosotros una casa celestial. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan, sus bondades son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad, el Señor es mi porción, dice mi alma, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Y hay una cita última, que en estos 3 minutos que tenemos me gustaría redondear, así como se redondea un árbol cuando quitamos el ramaje excedente. El apóstol Pablo a los filipenses, porque ahí iniciamos en los filipenses, en el contentamiento que Pablo les muestra en su propia vida. Filipenses capítulo 1, versículo 12, él les habla de sus circunstancias y les dice más o menos de esta manera: quiero, hermanos míos, que sepan que las circunstancias en las que me encuentro ha redundado en un mayor progreso para el Evangelio. ¿Cómo se encontraba Pablo? Versículo 13 desde el capítulo 1 nos dice: mis prisiones a causa del Cristo han sido notorias a toda la guardia pretoriana. Se encontraba en prisión. Sin embargo, en prisión, él encontraba en esa circunstancia gozo y esperanza. No solamente por él, sino porque el ejemplo de él había ayudado a otros hermanos a hablar sin temor la palabra del Cristo, con seguridad, con confianza. ¿Por qué? Porque el Cristo estaba siendo exaltado. Por eso decía el apóstol Pablo, si tú lo analizas más adelante, algunos trataban de causarle aflicción todavía en sus prisiones. Aún en sus prisiones causar aflicción, así como se la causaban a Jeremías. Aún en la aflicción, Jeremías, del pecado del pueblo, todavía bajado a un pozo sin comida. Aún en la aflicción, más aflicción. Sin embargo, decía el apóstol Pablo en el versículo 18, sin embargo, yo me regocijaré, porque sé que esto resultará, versículo 19, en mi liberación mediante sus oraciones,
y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo. Finalizamos, conforme a mi anhelo. Versículo 20, y esperanza, dice la Escritura, conforme a mi anhelo y esperanza. Decía Jeremías, las misericordias del Señor jamás terminan. Apóstol Pablo, siglos después, hablando con este mismo Espíritu, porque no es Él, es el Espíritu de Dios el que pone esto en mi corazón. Como se lo puso a Pablo, como te lo pone a ti, como se lo pone a Jeremías. Es la obra de Dios, no es nuestra obra, no es nuestra fuerza, no es nuestro poder. En eso descansamos, en que no vamos caminando en nuestra fuerza y en nuestro poder, sino en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo. Por eso somos fuertes, porque Él es fuerte. Conforme decía el apóstol Pablo, a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Por eso les hablaba, gócense, les digo que se gocen. Aún en mis prisiones, notoria la guardia pretoriana, yo me gozo, porque esto sé que nada seré avergonzado y que todo mi anhelo y esperanza será cumplida en Dios. Porque ya sea que por vida o por muerte, el Cristo será exaltado en mi cuerpo. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermosa reflexión de la Escritura transmitida en la vivencia personal de Jeremías y el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso nos da un camino siempre, en todos los días, minutos, segundos de nuestra vida, un camino de fuerza, de esperanza. Y eso, hermano, nos lleva a la vida del contentamiento. ¿Por qué? Porque sea que tengamos o no tengamos, la esperanza es lo que nunca terminará. Y la esperanza es el Cristo en nuestros corazones y nuestra vida escondida con Él está. Así dice la Escritura. Que Dios lo bendiga en esta mañana. Nos saludamos nuevamente, no sin antes levantar nuestro corazón en oración de las palabras que llegan a nuestra boca hacia el Padre de toda la gloria. Padre, te damos gracias porque esto traemos a nuestro corazón esta mañana, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana y que tus bondades no fallan, Señor, no fallan. En prisiones, Pablo por la guardia pretoriana, Señor. Jeremías por su mismo pueblo, Señor, por su mismo pueblo. No fue un pueblo extraño el que lo llevó a una prisión. Fue el mismo rey, Señor. Su mismo rey lo encarceló. Nuestros mismos reyes nos encarcelan, Señor. Pero tú eres, Señor, el que nos liberta. El mismo pueblo no solamente encarceló al Cristo, sino lo entregó a la muerte, Señor. Si el mismo pueblo, Señor, nuestro mismo pueblo nos entrega a la muerte, ¿qué podemos esperar, Señor, de esta tierra? Por eso nuestros ojos solamente miran hacia ti, el autor de la vida, el libertador, el salvador. Oh Padre, solamente en ti encontramos refugio, fuerza y esperanza para caminar gozosos, porque viviendo vivimos para ti, muriendo morimos para ti, Señor. Gozosos entonces caminamos y esto sabemos que todo nuestro anhelo y deseo será cumplido en ti y que nada, por nada, Señor, seremos avergonzados. Gracias, Padre, te rogamos tu bendición en esta mañana. Que la bondad, Señor, que tienes para cada uno de nosotros en la circunstancia muy particular de nuestra vida sea vista por nuestros ojos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos el tiempo que hoy unidos por tu palabra permanecimos, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, nos acercamos a los tiempos de final de año. El Señor los bendiga y que sigamos siempre adelante, con toda fuerza y esperanza. Aquí yo con mi miopía veo algunos nada más. Mari Figueroa, nuestra hermana Elvira, Araceli, Carlos, los que seguimos pendientes y fortalecidos siempre. Nuestro hermano Ernesto, que en ocasiones, mi Rodri, que siempre está presente.
Mi hermano Abelardo temprano desde la mañana, Hermelinda, Constante, Mónica, disfrutando los aires de los Estados Unidos junto con su familia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Mis amados hermanos, les dejamos que la gracia del Señor les bendiga. María, mi hermana Sara, siempre gozosa y fortalecida en el Señor. Mi hermano Ignacio, pues ya en el trabajo. Isabel, ya en el trabajo. Mis amados hermanos, el tiempo es suyo, dado por Dios. Que el Señor les bendiga. Les dejamos que la gracia de nuestro Dios les siga haciendo caminar en este camino de esperanza. Un abrazo con todo mi corazón. Dios les bendiga. Así es, también de regreso, Daisy, también de regreso hasta donde te encuentres. Mi hermana Olga, nos vamos, mi hermano César.